de las sociedades vamos a encontrar que existen personas, analistas, quizás sociólogos o psicólogos que estudian el comportamiento de las masas, la cultura del lugar, el pensamiento imperante de cada sociedad. Incluso también estudian cuál es la inclinación religiosa de las comunidades, precisamente para poder tener no solo un conocimiento de la sociedad con la que están tratando, sino también poder detectar con estos estudios minuciosos y detallados cuáles son las fisuras que puede existir en una sociedad. Y cuando ellos detectan, estos analistas, las fisuras, los errores que hay en una sociedad, ellos comienzan a desarrollar todo un proyecto de trabajo en pos de desarrollar las áreas que ellos han encontrado débiles. Así que damos gracias a Dios por esas personas que son brillantes y que están trabajando en esa función, y cuando detectan un área deficiente en la sociedad, quizás pueda ser en la educación, y comienzan a trabajar en formar más maestros, en habilitar más sedes educacionales, en preparar más a los estudiantes, y así lo hacen en cualquier área, también en el área de la ingeniería, en el área de las ciencias informáticas, en el área de la salud pública. Ellos están observando, trabajando, haciendo análisis, y luego de esos análisis, pues ellos comienzan a movilizarse en crear un proyecto para desarrollar esas áreas que ellos encontraron deficientes. Así que es un trabajo noble, es un trabajo loable, y nosotros sabemos cuando hacemos un análisis, no somos de los expertos, pero si hacemos un análisis de nuestra sociedad, vamos a llegar a la conclusión de que estamos viviendo en una sociedad afectada profundamente, una sociedad que está en crisis. De hecho, el título que nos va a acompañar en esta mañana es Impactando un mundo en crisis. Yo ya se los he enviado a algunos por WhatsApp, algunos lo recibieron por el grupo de la iglesia. Impactando un mundo en crisis. Y es evidente que nuestra sociedad está afrontando una inmensa crisis. No me refiero a una crisis económica, aunque nosotros sabemos que hay un bajón económico desde el punto de vista global, afecta a todo el mundo, no solamente Cuba. No, es mucho más allá de la economía, va mucho más allá de la salud pública, va mucho más allá de las enfermedades que puedan salir y de las pandemias que puedan venir a este mundo. El problema del mundo es una crisis mucho mayor, es una crisis que está en el corazón del hombre, es una crisis que yace en el interior del ser humano, es una crisis ética, es una crisis moral, es una crisis espiritual. En ese mundo usted y yo nos estamos moviendo, un mundo que está afectado y que la repercusión, el impacto en este mundo es sumamente devastador. Sabemos que esto trae afectaciones a niveles pandémicos. La Biblia denomina esa afectación en el corazón del hombre como pecado, que mancha a la sociedad y, bueno, pues repercute de manera tremenda a la sociedad. Los analistas que ya mencionamos anteriormente se han dado cuenta de eso. Han dado cuenta de que hay un problema grave, más grande que la economía, más grande que el hambre, más grande que la escasez de cualquier tipo. Es un problema que está en el corazón del hombre, es un problema moral, es un problema espiritual, es un problema ético en el corazón del hombre. Lo que tristemente esos analistas, esos sociólogos, esos psicólogos están con las manos atadas. Están de manos atadas porque en sus manos no está la posibilidad de poder dar soluciones a ese problema. Ellos tratan de tomar estrategias, ellos tratan de poner parches en los huecos, pero realmente se escapa de su control y se escapa de sus manos porque no hay posibilidad de que puedan dar solución a la problemática espiritual que hay en el mundo. Amado, usted nada más que no tiene que hacer un análisis exhaustivo para darse cuenta de la crisis que vivimos. No, nada más usted tiene que prender la televisión. Usted solamente tiene que prender la televisión o sentarse un ratito a navegar en internet y usted va a ver las noticias que le llegan que son alarmantes. ¿Sí o no? Son alarmantes. Usted se va a dar cuenta de la gran violencia que existe en este mundo, de la crisis de valores que existe en este mundo y que afecta a todos los niveles. Hay una insensibilidad de manera exponencial en niños, en jóvenes, en adolescentes, en adultos, incluso en adultos mayores. La insensibilidad alcanza a toda la humanidad. Así que usted se queda alarmado con esas noticias donde hablan de violencia, donde hablan de robo, de ultraje, de infidelidad, de toda clase de mal, y usted se va a dar cuenta que nuestro mundo cada día está siendo ausente de la moralidad
y la inmoralidad está ganando terreno a pasos agigantados en nuestro mundo, amado. Ese es el mundo en que usted y yo nos movemos. La información que nos llega es devastadora. Los sociólogos, los especialistas, los analistas están de manos atadas. Los expertos que muchas veces tratan de resolver los problemas y terminan empeorándolos, están de manos atadas. Así que eso nos hace llegar a una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién puede traer solución a este mundo? ¿Quién puede traer un arreglo al corazón del hombre? Y yo creo que la respuesta es muy sencilla, la respuesta es muy simple. La buena noticia es que Dios está vivo y Dios está activo. Y Dios puede y Dios quiere sanar el corazón del hombre. Dios es todopoderoso. Dios no está limitado. Dios puede obrar en el corazón del hombre y de hecho está interesado en hacerlo. Transformar la mente, transformar el corazón, renovarlo, como dice la Escritura, a la luz de la palabra sanadora, la inerrante, infalible palabra de Dios que transforma, que sanea el corazón, que limpia la conciencia. Dios está interesado en hacerlo. Y le cuento más. Dios tiene un plan para hacerlo. Dios tiene un proyecto para actuar. Dios lo va a hacer. Pero la noticia clave es que para ello Dios cuenta con su iglesia. Dios cuenta con la iglesia. Dios cuenta con usted y conmigo. No con las cuatro paredes de concreto. No con el local, no con el edificio. La iglesia es mucho más allá que un edificio. La iglesia es mucho más allá que paredes de bloques y una plataforma y un púlpito. La iglesia es usted y yo. Somos la iglesia. Dígale que está a su lado. Somos iglesia. Así que para esa estrategia, amado, Dios la va a desarrollar con usted. Dios la va a desarrollar con usted y conmigo porque somos la iglesia. Y le cuento, somos el único bastión de Dios. Y somos los únicos cualificados para poder traer beneficio a esta sociedad. No hay otro, no hay otra estrategia. No hay personas ni asociaciones lo suficiente cualificadas para poder impactar este mundo, sino la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Jesús le dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Únicamente ustedes. A mí me impacta porque uno de los comentaristas que ya, partió con el Señor, se llama John Stott. Y él hace un comentario de este mismo texto que nosotros hoy tenemos y este mismo contexto donde nos dice que nosotros somos la luz y que nosotros somos la sal. Y una perfecta transliteración de lo que está escrito en el griego sería: ustedes y únicamente, escuche, ustedes y únicamente ustedes son la sal de la tierra. No hay otro. Nadie más lo puede hacer. No hay asociación benéfica en este mundo. No hay psicólogo antagónico en este mundo que pueda dar la solución. Solo la iglesia. Y usted está en las manos de Dios y Dios cuenta con usted para esa tarea. Así que mi primer punto en esta mañana es el siguiente, y es que Dios cuenta con la iglesia para impactar el mundo. Dios cuenta con usted para impactar este mundo, con usted y conmigo. Nosotros precisamente somos los que estamos asignados y designados por Dios para esta tarea. No somos perfectos, pero Él ha decidido hacerlo con nosotros y Él nos ha dado los recursos para ello. ¿Cuáles son esos recursos? Tenemos su palabra, tenemos el evangelio de Jesucristo y tenemos la capacitación, el auxilio, la guianza, la interacción, la asistencia del Espíritu Santo de Dios, quien nos capacita, nos instruye y nos da valor para la tarea. Así que tenemos los recursos. Usted y yo somos los llamados. Así que tenemos que asumir el reto. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y cuando usted analiza el impacto de la iglesia alrededor del mundo, amado, usted se va a quedar impresionado los beneficios que ha traído la iglesia. Y que la iglesia ha sido pionera en muchas de las obras que hoy nosotros vemos y que muchas veces los gobiernos han utilizado para ellos. ¿Dónde comenzaron? Fue en la iglesia, porque fue la que impactó la sociedad. Muchos de los sistemas educacionales fueron iniciados con las iglesias. Muchas de las universidades prestigiosas que hoy existen fueron iniciadas por la iglesia, amado. Hay algunas secularizadas ya, pero fueron iniciadas por la iglesia. Porque la iglesia impacta el mundo. No está para estar escondida debajo de una piedra ni metida dentro de un templo, sino diseminada por toda una sociedad, impactando a las comunidades. Eso es iglesia.
Eso es ser iglesia. Cuando usted va a la iglesia naciente en Jerusalén, el primer siglo, usted se va a encontrar que revolucionó Jerusalén. ¿Sí o no? ¿Estaban tranquilos metidos en un aposento alto? No. Ahí fue la explosión, ahí fue el detonador. Pero rápidamente salieron a impactar al mundo y comenzaron a predicar. Y de 120 personas congregadas, 120 miembros que estaban en el aposento alto, rápidamente pasaron a ser una mega iglesia. 3,000 personas, 5,000 personas se convirtieron con los discursos de Pedro, con los mensajes de Pedro. Los cojos eran sanados, los enfermos eran sanados, los paralíticos comenzaban a andar, los sordos oían, los mudos hablaban. Había un impacto social tremendo. Revolucionaron el contexto. A eso está llamada la iglesia. Cuando nosotros nos analizamos, no solamente en el contexto bíblico, sino podemos movernos en la historia y llegar y ver cómo ha impactado diferentes naciones. Por ejemplo, Inglaterra en el año 1730. Inglaterra en el año 1730 tenía un panorama devastador, amado. Triste era el panorama. Había tanta corrupción, había tanta moralidad, había tanta prostitución y había tanto nivel de alcoholismo que dicen los expertos que cada 5 casas, una era una cantina donde se vendía aguardiente. Imagínense, cada 5 casas, una era una cantina. Y ahí se vendía aguardiente. Muchos hijos eran concebidos en estado de embriaguez. Las mujeres estaban en estado de embriaguez cuando daban a luz porque no había alimentos y vivían el día entero de aguardiente. Caminar por las calles, eso lo dicen los registros de la historia de Inglaterra. Caminar por las calles era un riesgo sumamente alto porque podías ser asaltado y podían asesinarte. Hay una historia de una mujer llamada Judith Dupont. ¿Y sabe qué es lo que hizo esta mujer? Esta mujer tomó a su niño y lo estranguló. Estranguló a su propio hijo. Quitó su ropa, lanzó su cadáver en un riachuelo y vendió su ropa por un chenique, por un chelín y 4 cheniques. Y ese dinero lo gastó todo en aguardiente, bebiendo, alcoholizándose. Esa era la condición de aquel contexto, de esa nación. En medio de ese ambiente tan torcido, levantó el Señor a 2 siervos, Juan y Carlos Wesley. 2 hombres que temían al Señor. John Wesley y Carlos Wesley predicaron, fueron la voz profética del momento. Comenzaron a predicar el evangelio, comenzaron a extender el evangelio. Impactó tanto la predicación de estos hombres, su vida de oración, su vida piadosa, entregada, su entrega a la obra de Dios, que el panorama de Inglaterra cambió dramáticamente. Cambió dramáticamente. Algunos dicen, y yo quiero citarle algo que dice, alguien dijo acerca refiriéndose a Wesley, y dijo: ninguna persona influenció tanto las mentes, dice, ninguna voz tocó tantos corazones, ningún otro hombre dedicó así su vida para la nación de Inglaterra. Y el primer ministro en 1922 se llamaba Leon George, y él dijo lo siguiente acerca de Wesley. Dijo: Gales debe más al movimiento inspirado por Wesley, su profeta y líder, que cualquier otro movimiento en la historia. Dice, ese movimiento civilizó a la gente. Civilizó a la gente. Porque estaban viviendo a nivel animal. Y el evangelio nos hace ponernos a vivir a nivel normal. La vida cristiana es la vida normal, amado. Ese fue el impacto de esta iglesia. Ese fue el impacto de esos hombres que creyeron en su corazón y en su mente que ellos eran iglesia. Iglesia de Jesucristo, llamado no a empoderarse dentro de un templo, no a levantar las manos y cantar bendito sea el Señor Dios poderoso, sino a salir a las comunidades y llevar el evangelio que transforma, que impacta, que renueva y que trae saneamiento a las sociedades, amado. Estamos llamados a impactar el mundo. Tú y yo estamos llamados a impactar el mundo. Así que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y lo que más anhela el diablo, lo que más desea el diablo es que la iglesia pierda ese enfoque. Usted sabe, y va a trabajar en pos de eso. ¿Para qué? Para desenfocar la iglesia, porque sabe que una iglesia que pierde su rumbo, una iglesia que deja de afectar a la comunidad, una iglesia que deja de sentir por el necesitado, por la necesidad humana, por aquel que está desvalido, por aquel que está perdido en el pecado, ya dejó de ser iglesia de Jesucristo para convertirse en una casa de la cultura. Nosotros estamos aquí no solo para reunirnos y cantar.
Nosotros estamos aquí para llenarnos de Dios, adorarle y salir a impactar. ¿Cuántos creen eso? Esa es nuestra labor. Por eso estamos en esta tierra. Por eso el Señor no nos ha llevado todavía. Porque estamos llamados a impactar. Estamos llamados a impactar el corazón de la gente. Entonces, lo que más anhela el enemigo es eso. Y déjeme decirle que, y esto prende una luz roja, porque hasta en uno de los sectores donde el enemigo ataca y hace mella profunda es en los mismos seminarios. Nosotros tenemos hoy, gracias al Señor, seminarios de todavía facilitando a las personas para que estudien. No solamente presencial, en una conferencia presencial, sino también hay seminarios ya de vía online, que usted se puede sentar en un computador, usted se puede sentar en un ordenador ahí, o en un teléfono, un celular inteligente, un smartphone de eso, y poder pasar un curso y graduarse en teología, y graduarse en una licenciatura, una maestría, un doctorado, en lo que sea. Eso es muy bueno, pero no nos podemos olvidar que la función de un seminario, más que académica, es pastoral. Porque tristemente yo he encontrado a personas que han entrado a seminarios, jóvenes que han entrado al seminario, y cuando llegan a un seminario llegan con un fuego, con un deseo de prepararse, de capacitarse para luego salir de ahí a predicar el evangelio a la familia, al barrio, en donde Dios lo haya puesto allí. En interactuar con la gente, en chocar con la persona y llevarle el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, al paso de los años nos damos cuenta de que todo cambió. Parece que le formatearon el cerebro, porque ya no desean tanto salir a predicar el evangelio, sino quedarse detrás de empolvados libros o frente a un monitor y detrás de un teclado escribiendo tratados teológicos y utilizando terminología y frases teológicas. Perdieron el rumbo. Perdieron el rumbo. Y yo no estoy en contra del seminario. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que leer mucho. A mí me encanta leer, yo siempre estoy leyendo algo. Me gusta leer, me gusta escribir, me gusta estudiar, siempre estoy haciéndolo. Pero no podemos perder la visión. No podemos perder la visión que estamos llamados a impactar un mundo en crisis. Estamos llamados a ser sal y a ser luz en este mundo. Usted sabe que yo me puse a leer algo acerca de la sal cuando empezamos a estudiar este tema. Me quedé impresionado a leer de fuentes no cristianas, no con una cosmovisión cristiana, de los beneficios de la sal. Y encontré que la sal, amado, escuche, la sal prácticamente tiene 14,000 utilidades. No hay una industria prácticamente no existe una industria que no la utilice. Se utiliza casi en todo. Y cuando se habla de sal en la Biblia, no solamente lo que nos viene a la mente con fines gastronómicos o culinarios, porque sabemos que la sal es importante para la comida. Únicamente en todo Jaruco, Odali y Pancho no comen con sal, pero todo lo más sí. Todo. No, pero no solamente la idea es de fines, ¿cómo fue la palabra que dije que se me olvidó? Culinarios. No con fines culinarios. Cuando se habla de la sal, por eso los discípulos captaron eso así, rápido. Lo captaron, impactó su mente, porque la sal tiene un efecto de preservación también. Preserva, cura, es saludable, amado. Y cuando Él le dice, son la sal de la tierra, son la luz del mundo, no solamente es para dar sabor, sino para proteger, para cuidar, para mantener. Tú y yo estamos a eso. Tú y yo estamos para eso aquí. Y tenemos una tarea fuerte ahora, un desafío fuerte en este momento histórico que usted y yo como cubanos estamos viviendo, donde ha sido aprobado un código de las familias que sabemos que tiene afectaciones, trae afectaciones tremendas a la sociedad. No encontraba la palabra, no quería ofender, pero es diabólico. Ya, si me van a matar, que me maten. Es diabólico. Y tú y yo, ahora, porque a tus hijos en la escuela, ahora le van a enseñar que una muchachita se puede besar con otra muchachita. En su metodología de estudio y en sus ejes transversales de la enseñanza van a venir la ideología de género. No importa si es matemática. Ahí va a versarse todo, hasta la geografía, que no tiene nada que ver, te van a hablar de ideología de género. Entonces, tú y yo tenemos una labor muy fuerte para desde nuestra familia desintoxicar la mente de nuestra gente y de nuestros hijos. Estamos llamados a impactar. Y yo te voy a decir esto porque la Biblia dice que al malo lo mata la maldad. Y todos esos mismos que te votaron que sí, y esos mismos diseñadores, ellos mismos se van a ser afectados por ello. Lo que no piensan,
Porque el diablo ha ensegado el entendimiento, ha enceguecido el entendimiento, para que no resplandezca la luz del evangelio. Y creyendo que son sabios, se hicieron necios, como dice la Biblia. Ellos van a ser afectados por eso mismo. Y tú sabes cuál es el bastión que va a estar para instruir, para rectorear, para corregir, para consolar, para dar vida, para dar orientación. La iglesia de Jesucristo, usted y yo. Se te van a acercar en el aula maestros, alumnos, papás preocupados y te van a decir, ¿qué hago? Ahí estás tú para hacer sal. Ahí estás tú para hacer luz y enseñarle cuál es la vida cristiana normal y la familia saludable que Dios ha creado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el desafío que tenemos, para eso estamos llamados. No podemos desenfocarnos, bajo ningún concepto podemos desenfocarnos. Entonces mi segundo punto en esta mañana sería, ¿qué es lo que no debemos hacer como iglesia? Porque supuestamente sabemos que tenemos que hacer algo, ya sabemos que tenemos que tomar acción, pero tenemos que tener presente que hay ciertas cosas que no podemos hacer. Número uno, lo voy a hablar, no podemos mantener una postura de insensibilidad, no podemos. No podemos bajo ningún concepto mostrarnos insensibles porque eso no es lo que aprendimos de nuestro maestro. Tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Este mismo texto que hoy leímos es parte de un contexto. Y ese contexto, capítulo 5 de Mateo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es lo que leen en Biblia? Sermón del monte, sermón del monte, las bienaventuranzas. Y hay uno de esos versículos que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces Dios nos ha llamado a tener compasión, a ser misericordiosos. Si soy iglesia de Cristo, yo tengo que tener esos principios que el Señor enseñó. Yo tengo que sentir como Jesús. Yo tengo que tener el ADN de Cristo en mi corazón. Entonces yo tengo que ser misericordioso. Yo no puedo tener insensibilidad. Allá los mundanos, que se mueran y que se los lleve el diablo. No. Eso es lo que tú querías. Ahí te quitas. Eso es lo que tú querías. Ahí reviéntate. No. Misericordia y sensibilidad en el corazón. Sensibilidad en el corazón. Eso es lo que aprendimos de nuestro maestro. Él nos dejó una parábola, el buen samaritano. ¿Qué nos enseñó la parábola del buen samaritano? Nos enseña a ser sensibles, nos enseña a tener compasión. Pasó el escriba, pasó el fariseo, el intérprete de la ley, y vieron al hombre medio muerto, tirado, moribundo, ahí en el camino, amoratado, lleno de sangre de sus heridas, y se mostraron insensibles. Esa no es nuestra postura. Llegó el samaritano y se dio cuenta de la afectación, lo tomó, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un lugar seguro, pagó por su sanidad, pagó por su alimentación y dijo, si algo más paga, si algo más gasta, dímelo que yo lo pago. Esa es la iglesia. Llega a donde nadie llega, impacta donde nadie impacta. Lo que la gente ve como inservible, la iglesia lo ve como materia prima en las manos de Dios para cosas grandes. Esa es la iglesia. Tenemos eso. Tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús dice que una vez estaba enseñando a las multitudes y dice que tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. A eso estamos llamados. Cruzó un mar para ir a un endemoniado, sanó a los enfermos. Llegó donde estaba una samaritana excluida, mujer que nadie quería tener trato con ella, porque a esa hora del día nadie. Por eso es que ella va ahí, nadie iba. Las mujeres de la alta, las mujeres de élite, iban a otro horario. Ella fue cuando más caliente estaba el sol, para no tener que lidiar con otras personas, porque ella sabía la vida que llevaba no era muy buena. Pero a Jesús no le importa eso. Jesús tiene compasión y Él ve el material que hay dentro. Él no ve la cobertura, Él ve lo que hay dentro. Y dice, eso que hay dentro en mis manos puede ser un potencial precioso para glorificar y honrar el nombre de mi Padre. Así que la iglesia no puede mostrarse insensible. Número 2, la iglesia no puede tener una visión de empoderamiento encerrada en sus 4 paredes y enfocada en sus programas de edificación nada más. No. La iglesia tiene que tener una visión de afuera. La iglesia es nosotros, tú y yo, diseminados por la comunidad. Estamos llamados a salir a las calles, a estar en el mercado, a estar en la plaza, a estar en la escuela, a estar en el trabajo y ahí impactar a la gente. No es solo estar aquí creando programas, y tristemente hay iglesias que ya perdieron en el rumbo y que solamente se encuentran, tienen una visión escapista, tienen una visión como la del avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra.
y no son capaces de ver lo que sucede a su alrededor. Entonces no es la actitud de la iglesia. Vamos a pasar curso aquí de cómo ser mejores líderes, de cómo ser mejores empresarios, de cómo... No. Tenemos que aprender que Jesús nos dijo, id, mandamiento, imperativo, mandatorio, id y hacer discípulos. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando tú vas a ver el ministerio de Jesús, estuvo caracterizado siempre por ese id. Desde su llegada a esta tierra, está presentando porque nadie podía, no había soluciones, nadie podía tomar ese lugar. Y él dijo, yo voy. Y dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que descendió a nosotros y habló nuestra propia lengua, pasó nuestras mismas necesidades y llegó para mostrarnos el camino al Padre, amado. Decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él asume el id y ahora nos dice a nosotros, vayan y prediquen también el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio. Ellos no pueden venir, ellos no saben cómo. Así que tú y yo somos la persona indicada para ir y anunciarles y mostrarles el camino y mostrarles la luz, porque somos la luz del mundo. Dice Jesús, la luz de la tierra, la luz del mundo, la sal de la tierra, que no se puede esconder. Una ciudad, dice el texto, una ciudad que está sobre un monte, imposible de que se esconda. No tenemos que escondernos en los templos. No estamos llamados a tener una reacción escapista. Estamos llamados a salir fuera e impactar. Mi otro punto es, estamos llamados a impactar el contexto en el cual Dios te ha colocado. Eres la iglesia, ya lo entendiste, que la iglesia no son las cuatro paredes, sino el cuerpo de redimidos, aquellos que han sido santificados, justificados, lavados por la sangre del Cordero, que venimos al templo a adorarle, que venimos a este lugar a exaltar su nombre, pero salimos de este lugar a conquistar y a pescar hombres. Salimos de este lugar a extender el reino de Dios. No solamente lo proclamamos, vivimos la vida del reino, porque también es una manera de predicar el evangelio. Predicamos con nuestra voz y predicamos con nuestras espaldas también, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras reacciones. Así que estamos llamados a impactar ese mundo donde quiera que estés. Donde quiera que Dios te ha puesto, ahí tú estás con un propósito. Ahí tú estás con un propósito. No llegaste ahí por un golpe fortuito de la vida, no llegaste ahí por casualidad. Dios te colocó. Dios es soberano. Dios es el que mueve nuestras vidas. Es como un tablero y no estamos anulando nuestra voluntad, pero es así. Es así, Dios nos mueve, nos coloca, nos lleva a lugares, nos conecta con gente, nos hace conocer personas que ni nos imagináramos, nos lleva a familia y nos lleva a ciertos sitios que nunca pensamos entrar. Ese es Dios. Estás ahí por Dios. Y si estás ahí, si llegaste a ese lugar, si Dios te permitió ciertas cosas y ciertas facilidades y conocer cierta gente, no pierdas la oportunidad. Predica el evangelio, habla de Jesucristo. Sé sal y luz en ese lugar. Entonces, donde quiera que Dios te ha puesto, porque Dios tiene gente donde quiera, amado. Dios tiene gente donde quiera. Hay veces en los lugares que menos tú te imaginas, Dios tiene gente. Y en lugares de esfera donde tú dices, no, ahí no llega, no, ahí hay gente que Dios tiene. Dios tenía hasta una iglesia en la casa de César. Escucha eso. Y cuando usted lee en el Nuevo Testamento, dice, salúdame a la iglesia que está en casa de César. Ni el César a lo mejor sabía eso, por ahí tenía una casa culto. A lo mejor los cocineros, los que limpiaban, los jardineros, ahí estaban por las noches. Ah, bendito sea el nombre de Jesús. Dios tiene gente. Yo me acuerdo, voy a hacer un paréntesis. Yo me acuerdo, yo leí un libro hace varios años atrás que se llama Dios no entra en mi oficina. ¿Usted lo ha leído? No lo han leído, de Alberto González. Se lo sugiero que lo lean, se lo recomiendo. Hay un momento, cuando, imagínate, una parte histórica oscura de nuestra nación, cuando la UMAT y todas esas cosas, llevaron cristianos y todo. Y una anciana tenía a su nieto allí, en una unidad militar, ella no sabía ni dónde estaba, pero se había enterado de que por ciertos lugares que esa persona, ese oficial que había ahí, tenía contacto con la unidad donde estaba el nieto. Y ella le pidió, por favor, que le llevara una java de comida. Por favor, ella no pidió ni tan siquiera verlo, yo quiero que le lleve la java de comida. Él le dijo, aquí no hay nada. Aquí no hay posibilidad. Usted no va a encontrar a su nieto, ni le vamos a decir dónde está, ni va a llevarle nada. Y salió aquella pobre ancianita devastada, angustiada, con su java de alimento. Pero uno de los oficiales que estaba ahí,
había sido cristiano y su madre le había predicado el evangelio y tomó la java de la ancianita y le dijo: no se preocupe, que yo sé dónde está su hijo y yo sé que el teniente va esta tarde para allá, yo se la voy a llevar, yo soy el que le maneja el carro. Y lo guardó en la oficina. Y así fue la expresión que le dijo el oficial: mire, señora, usted no me diga nada. Y él le dijo: por amor de Dios, le dijo: mira, a mí no me pida más nada, que aquí Dios no entra en mi oficina. Y así se llama el libro: Dios no entra en mi oficina. ¿Y usted sabe qué? El muchacho tomó la java, la guardó en la oficina. Cuando el oficial salió, la llevó para el jeepy, la puso en el jeepy, llegaron allá y le dieron el alimento al muchacho. Y Dios no entra en tu oficina, no, Dios entra donde quiera, te utiliza el jeepy, te usa a ti, te usa a todo el mundo, porque Dios es Dios soberano. Aunque te quieran decir que no, te tienen que decir que sí, si Dios dijo. ¿Entiendes? Entonces, amado, ese es un paréntesis, un comercial. Ahora vamos a seguimos. Donde quiera Dios pone gente. Dios pone gente donde quiera. Josías lo puso en el reino. Era un rey, un monarca. Y desde su posición llevó reformas al pueblo de Dios. A Elías y a Eliseo los puso desde su función profética. Ellos hicieron su trabajo y desempeñaron su labor e impactaron la comunidad como profetas. Uno como reyes, otro como profetas. Pablo como un misionero transcultural, llevando el evangelio a diferentes naciones. Llevando el evangelio a toda la parte europea, a esa Asia Menor. Llevando el evangelio. Y él hacía lo suyo, hacía su labor, aportaba su grano de arena, estaba poniendo su pequeño grano de sal y siendo un destello de luz. Ahora, ¿cuáles son las marcas de un hombre que impacta? Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia: enfocarnos en preparar gente, en preparar creyentes. Por eso nosotros le predicamos el evangelio, por eso le enseñamos la palabra. No para que usted sea un compendio de versículos bíblicos, sino para que usted, esos versículos bíblicos pasen de su mente a su corazón, se conviertan en una convicción y afecten toda su vida, y usted pueda impactar a su familia y su barrio. Entonces, ¿cuáles son las marcas de un hombre de Dios que impacta? De un hombre que impacta. ¿Cuáles son? Número uno, le voy a decir. Número uno, un hombre de Dios siempre está sometido a la voluntad de Dios. ¿Usted quiere saber si ese es un hombre que impacta a la vida? ¿O es un hombre que tiene efectividad? ¿Es un cristiano que toca las fibras del corazón de las otras personas? Es porque vive sometido a Dios. La persona que vive sometida a la voluntad de Dios siempre va a impactar y va a ser efectivo. Puede usted notarlo desde la Biblia y puede hacer un contraste entre personas que eran rebeldes a la voluntad de Dios y personas que eran dóciles al trato de Dios. Le menciona a Saúl, el primer monarca de Israel, el primer rey. Ese hombre era rebelde, le importaba nada más su reputación. Fue un rebelde y terminó escachado, como decimos nosotros los cubanos, Terminó mal. Su final fue trágico. Póngalo en contraste con David, un hombre sometido a Dios, un hombre que amaba, temía al Señor, tenía un corazón de adorador conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. Y no solamente las hazañas, las historias que vemos en 1 Samuel, 2 Samuel, en Crónicas, sino vamos al libro de los Salmos y vemos de la propia pluma de él un hombre lleno de Dios, un hombre impactado por el poder de Dios y la gracia de Dios. Es un hombre que impacta cuando es dócil a lo que Dios quiere. Los hijos de Elí, Ofni, Finees, ¿se acuerdan? Póngalo en contraste con Samuel, hombre rebelde. ¿Y quién era Samuel? Un profeta que impactó, un sacerdote, un hombre de Dios que impactó su comunidad. Entonces, el hombre sometido a Dios siempre será útil en las manos de Dios, siempre será efectivo. El hombre rebelde termina dañándose, tomando senderos que son contrarios a los que Dios les ha trazado, y termina sufriendo y termina en frustración y dando coces contra un aguijón. Entonces, seamos sabios, entendidos y seamos dóciles al trato de Dios con nuestra vida. Número 2, la segunda marca de un hombre que impacta es que es un hombre de oración. Repita conmigo: oración. No se le olvide eso, nuevamente, oración. Fuerte, oración. Un hombre de oración. Y hay veces que no se le presta atención a esto, pero esto es clave. Nadie puede impactar si no ora, si no depende de Dios, si no busca de Dios. Vaya a los registros bíblicos, usted se va a encontrar. Le mencioné a David,
¿Cómo? Cuando usted va a leer los salmos de David, ¿qué encuentra en cada uno de esos salmos? A ti oraré, de mañana me levantaré y buscaré tu rostro, en la tarde, en la noche, de madrugada te buscaré, a ti oraré. Este pueblo clamó a Jehová y él lo oyó y lo libró de todos sus temores. Siempre hay oración. Por eso impacta la vida de Elías, que también de Eliseo, que también le mencioné, la vida de Juan Wesley, que también le mencioné, de George Mueller, también. Hombres que cuando oraban algo sucedía, porque vivían entregados y derramados delante de la presencia de Dios. Y es triste porque hay gente hoy con potencialidades, con tremendas habilidades, con inteligencia, y están incluso en lugares de liderazgo, pero le restan valía a la oración. Y no saben, amados, que hay cosas que van a suceder únicamente si buscas del rostro de Dios. Únicamente si doblas tu rodilla. Aunque tengas potenciales, aunque tengas habilidades, mucha inteligencia y mucha materia gris. Si no buscas de Dios no pasa nada. Si no oras no sucede nada. Cuando nosotros oramos, no solamente estamos en sintonía con el cielo. Cuando nosotros oramos, le estamos diciendo a Dios: yo estoy consciente de mi limitación y reconozco tu grandeza y poderío. Y es por eso que estoy aquí rogándote que tú me asistas, que tú me ayudes y que me digas por dónde tengo que ir. Cuando nosotros oramos, amado hermano, estamos mostrando que tenemos una convicción clara, una visión clara del mundo espiritual, que hay cosas que no suceden si no es a través de la oración, que no es con espada ni con ejército, sino con la búsqueda y el Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que no van a pasar si no oras. Y que por más que pelee y que luche y que mueva palanca y que te conecte con gente y que te digan: amigo fulano, él te va a resolver. No, primero ora. Busca de Dios, y es posible que no tengas ni que buscar amigos de Mengano, ni de Ciclanejo, ni de Esperancejo, porque cuando tú llegas ahí, te están esperando ya. Te están esperando ya. Y tú dices: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y cómo se me abrió? No sé. Dios fue adelante abriendo el camino. Entonces hay que orar. Hay circunstancias en las que vamos a entrar, hay problemas en que nos vamos a meter, que no se van a disipar con fuerza ni con impresión. Se van a disipar con la oración, amado. Ezequías, el rey de Asiria, Sennacherib, vino a destruirlo, vino a conquistarlo. Y usted sabe qué hizo Ezequías. Fue y se postró y volvió el rostro sobre la pared y comenzó a clamar a Dios. Y Dios mismo tomó participación en el asunto, y Sennacherib tuvo que irse para su nación porque oyó rumores de que venía otra nación a atacarle, y allí mismo lo mataron sus propios hijos. Porque Dios pelea por su pueblo, y Dios pelea por aquellos guerreros que pasan tiempo de rodillas buscando el rostro del rey. ¿Cuántos creen eso y dicen amén? Entonces clama a Dios, porque no estás perdiendo tiempo. Tu tiempo de oración no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido. El diablo viene a meterte ruido en el sistema. El diablo viene a decirte que tú estás perdiendo tiempo, que ese clamor no se va a escuchar. No, usted siga perseverando, usted siga clamando, usted siga buscando. Jesucristo nos dice, nos enseña una parábola para que nosotros entendamos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y enseña allí de un juez injusto y dice: pero si ese juez injusto le pudo hacer justicia a una viuda, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos, que te ama, que te protege, no te va a hacer justicia? En su tiempo Dios trae la contestación. En su tiempo Dios trae la respuesta. Sigue orando por tu hijo, sigue orando por tu matrimonio, sigue orando por tu esposo, sigue orando por tu trabajo, sigue orando por tu salud, sigue orando. Y si alguien te va a parar, que sea Jesucristo que te pare. ¿Me puede dar un aplauso al Rey de Reyes? Hay que seguir orando. Hay que seguir orando. Si alguien me para, que sea Dios. Si me va a parar alguien, que sea Dios. Mira, amado, y Dios nos sigue diciendo que es a través de esos hombres de oración que Él quiere hacer su obra. Y nosotros, hay veces somos duros de entendimiento. El Señor lo mostró en el libro de Ezequiel. Hay un texto precioso, Ezequiel 22, versículo 30. Pueden buscarlo después en su casa. Él dice: y yo busqué un hombre. Mire lo que dice Dios. Yo busqué un hombre que hiciera vallado y que se parara a favor de los hombres, a interceder por los hombres, para que yo no destruyese. Estoy parafraseando el texto. Para no destruir esa tierra. Y dice Dios: y no lo hallé. No lo encontré. No lo encontré. Tristemente hay gente que tú no te encuentras nunca en un culto de oración. Hay gente que tú nunca te vas a encontrar orando. Y Dios dice, desde el cielo dice: yo estoy buscando a esa gente que se pare a favor de la tierra. Juan Wesley decía: Dios no hace nada sino en respuesta a la oración.
Amados, tú tienes un arma tan poderosa. No dejes que se oxide. Sigue clamando a Dios, sigue buscando a Dios. El diablo le teme tanto a un creyente de rodillas porque sabe la efectividad de ese creyente y sabe lo que Dios es capaz de hacer a favor de ese creyente. Su oído no se ha grabado para oír, ni su mano se ha acortado para dar. Siga clamando que Él es Padre amoroso y bueno, y toda dádiva y todo don perfecto desciende de Él, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Entonces, un hombre de Dios, un hombre que impacta, es un hombre de oración. Es un hombre que tiene un corazón sensible, sometido a Dios, es un hombre de oración. Y en tercer lugar, es un hombre que asume con determinación la asignación que Dios le ha dado. La asume con determinación. Él sabe que muchas veces Dios le pone cosas que son por encima de él, le quedan grandes, no es su talla. Hay veces Dios nos pide ciertas cosas que nosotros humanamente nos es imposible y decimos, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo, no hay capacidad en mí, me siento que no alcanzo. Pero eso no significa que Dios no te va a asistir. Él te está asignando la tarea y no te deja solo. Él está contigo en ella. Así que Él dice, bueno, si Dios dijo que vaya, aunque yo no entienda, aunque yo no le encuentre lógica, voy a ir porque estoy sometido a Dios, porque tengo un corazón dócil a su voluntad. Y Él va. Y entonces asume los riesgos, asume los desafíos y va hacia adelante con firmeza. Eso es lo que vimos en Josué. Esfuérzate, sé valiente. Esa talla le quedaba inmensa, repartir la tierra, conquistarla y repartirla. Era grande, pero Dios le dijo, y yo voy contigo donde quiera que vayas. Y asumió con valentía, ese reto lo asumió con valentía. Los 3 jóvenes hebreos allá en Babilonia estaban en otra nación, en otra cultura, y no como turista, amado, no como turista, sirviendo, esclavos, ahí estaban. Y de pronto alguien, un emperador, amaneció con el moño virado y dijo, hoy voy a hacer una estatua, y todo el mundo adora. Todo el mundo boca abajo adorando esa estatua que soy yo. Y esto era diametralmente opuesto a sus convicciones y a sus credos. Así que ellos dijeron, bueno, aunque todo el mundo se arrodille, aunque todo el mundo clame, nosotros podemos irnos por la opción más fácil. Mi corazón no está arrodillado. Me voy a arrodillar, pero yo sé que yo sigo siendo creyente. Yo sigo sirviendo a Dios. No, a ultranza. Yo no me arrodillo ante ningún Dios. Yo solamente me inclino ante el Dios del universo. Así que le dijeron, pues 7 veces calentamos un horno y 7 veces van a estar ahí ustedes con el calor del horno. Y estuvieron dispuestos con valentía a ser echados en un horno de fuego. Y hay veces te van a poner en situaciones límites y extremas. Pero estaremos dispuestos a asumir con firmeza y decir no a lo que Dios dijo no y sí a lo que Dios dice sí. Ese es el desafío, amado. Asumir. No van a faltar los detractores, escúchame. No van a faltar los enemigos, no van a faltar los que vengan a desanimarte, no van a faltar los que vengan a decirte, no sigas adelante, tira la toalla. Pero el hombre de impacto dice, sí Señor, yes sir, al llamado de Dios. Dice como Isaías, heme aquí, envíame a mí. La pregunta en esta mañana, ¿está dispuesto usted? ¿Está dispuesto a asumir el llamado? ¿Está dispuesto a asumir el reto? ¿Está dispuesto a ser fiel a Dios hasta las últimas circunstancias? Lo que nos dice la Escritura es serio. Y la Biblia no nos dice que todo va a ir muy bien. Hace unos días estaba yo en la barbería. Y mire esto, porque esto es impresionante. A veces las piedras hablan. Y estaba yo allí en la barbería, me estaba pelando el barbero, Babelito. Y de pronto pasa alguien. ¿Sabes que en la barbería se habla de todo? Y entonces se sabe de todo. Y entonces uno dice, oye, estoy leyendo la Biblia. Dice el que pasó, estoy leyendo la Biblia. Parece como él me vio ahí también. Dice, estoy leyendo la Biblia para ver si esto cambia y esto se pone bueno. Y yo no tuve que responderle, porque el barbero que me estaba pelando le dijo, oye, si tú estás leyendo la Biblia, te vas a dar cuenta de que esto no se va a poner bueno. Léete el libro de Apocalipsis para que veas que esto va de mal en peor. Yo digo, es cierto, la Biblia nos lo dice, no se va a poner bueno, se va a poner más difícil. Y la Escritura nos dice, a muchos de ustedes los echarán en cárcel, los forzarán a blasfemar, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré
la corona de la vida. Eso nos dice la Escritura. Entonces estamos llamados, amados, miren, y les voy a decir algo, con esto voy a terminar ya. No hay nada más reconfortante, más motivador al alma, que al final del día, al final de nuestra vida, saber que nuestra vida, que nuestra trayectoria en esta tierra, nuestro peregrinar en este mundo sirvió al menos para impactar la vida de alguien, de uno. Si impactaste la vida de una sola persona, de una sola, valió la pena haber vivido. Valió la pena el sacrificio. Valió la pena haber pasado noches de insomnio y con las rodillas dobladas y con callos en las rodillas. Valió la pena porque hiciste una labor preciosa. Pero no hay nada más reconfortante que saber que cuando lleguemos a la presencia de nuestro Padre y lo veamos allí face to face, estemos cara a cara con Dios. Saber que hicimos lo que Él decidió que nosotros nos asignó para que nosotros hiciéramos. Qué bueno que cuando estemos ahí digamos: Señor, lo que tú me asignaste, lo que tú me dijiste, la tarea que me encomendaste, la cumplí. Y el Señor nos va a decir: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras más reconfortantes y más alentadoras que uno pueda recibir. Oye, son esas. La voz de Dios. No es diciendo que no es que tú vayas a una entrevista y te digan: no, tú no aplicas para la visa. No, eso no. Sino que te digan: siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y ahí hay plenitud de gozo y delicia a su diestra para siempre. Y nos vamos con el gozo, saber que hicimos lo que Dios nos llamó a hacer: impactar la comunidad donde Él nos ha puesto. Tú puedes impactar tu familia, tú puedes impactar tu gente, tú puedes impactar a tu tía, a tu tío, a tu jefe, a tu compañero de trabajo. Tú puedes impactar a tu suegra, a tu suegro, Adrián. Tú puedes impactar, hay que impactarlo duro, que darle a ese un impacto de acero. No, tú puedes impactar donde quieras. Yo puedo impactar lo mío. Y entre todos, amados, somos un ejército. Somos un ejército alcanzando a Cuba para Cristo. Así que no es un sueño inalcanzable, es una verdad que se puede conquistar con la ayuda de nuestro Dios. Y si nosotros decimos: presente, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Rey de Reyes que nos guíe, que nos ayude a asumir el reto